necesitaba paciencia, esperar hasta tener la fuerza suficiente para dejar de temer a esas fuerzas hostiles y poder revelar su identidad abiertamente y con dignidad. Winnie se quedó mirando sus manos, apretándolas suavemente, y suspiró levemente. No tenía intención de involucrarse en este conflicto latente, solo deseaba seguir siendo un personaje no juguable sin nombre en el juego. Sin embargo, alguien parecía empeñado en dejarla en paz, arrastrándola a este lío. Ni siquiera podía huir aunque quisiera. Por ahora, solo podía ir paso a paso. Tío Uzi, tío Uzi, tío Uzi. Winnie hizo una pausa, pensando que debía haber oído mal. Este patio abandonado y cubierto de maleza era su único hogar. Si alguien lo viera, probablemente pensaría que era un lugar desierto, sin rastro de vida. Desde luego, no parecía un sitio que nadie visitaría, y mucho menos alguien que la buscara a ella, la infame villana caída en desgracia. Debe haber oído mal. Tío Uzi, tío Uzi, tío Uzi. Los golpes continuaron, como si hubieran escuchado sus pensamientos, repitiendo su insistencia. ¿Por qué tenía que venir alguien en este momento? Winnie permaneció en silencio, esperando que la persona se marchara al ver que nadie respondía a la puerta. Sin embargo, las cosas no parecían tan sencillas. Tras llamar 2 veces sin obtener respuesta, la persona que estaba afuera no se daba por vencida. Joven amo Winnie, ¿está usted en casa? Soy un caballero de la Orden del Caballero Dragón. He venido a abonar el pago restante a mi compañero de ayer. La puerta está entreabierta. Disculpe que le moleste, ¿puedo pasar? El caballero empujó la puerta, al ver que no estaba cerrada, y se disculpó antes de entrar. ¡Maldición! Winnie recordó de repente que nunca había cerrado la puerta de entrada con llave, porque no había necesidad de hacerlo. No había nada de valor en la casa, e incluso si un ladrón entrara, probablemente se llevaría solo un saco de arroz. Decepcionado, entonces, oyó el sonido de la puerta abriéndose. Joven amo Winnie, ¿está usted ahí? No lo era. ¿Por qué venía ahora? ¿Acaso había alguien tan ansioso por saldar una deuda? Winnie se puso de pie y se miró en el espejo, momentáneamente desconcertada. Aún no era el momento, todavía no podía volver a la normalidad. En ese estado, no podía salir a encontrarse con nadie. ¿Qué debería hacer? En este punto, Winnie tuvo una idea. Se acercó a la puerta y la cerró con llave. Joven amo Winnie, ¿estás ahí? Al oír pasos arriba, el caballero subió al segundo piso y llegó frente a la habitación de Winnie. ¿Qué podía decir? Tras ver el estado de la casa, sintió que había venido a ayudar a una organización benéfica. Sabía que Winnie había caído en desgracia, pero no esperaba que fuera tan grave. Joven amo Winnie, ¿está usted dentro? Sin respuesta. Esto fue extraño. El caballero, desconcertado, estaba a punto de llamar de nuevo cuando una voz melodiosa y clara resonó, como el canto de una alondra, llenando el aire con una cualidad casi etérea. Era tan hermosa que, una vez escuchada, dejó una huella imborrable. Disculpe, ¿viene a ver a mi amo? Mi amo salió esta mañana y la criada no puede recibirle. Le ruego disculpe las molestias. ¿Quién eres? El caballero se quedó paralizado por un momento, cautivado por la voz encantadora, incapaz de responder durante unos segundos. Soy la empleada doméstica de esta casa. Si desea hablar conmigo, puede hacerlo aquí. Lo siento, me estoy cambiando de ropa, así que no puedo atenderle personalmente. Disculpe mi descortesía. Oh, ya veo, está bien, está bien. El caballero estaba algo aturdido, pero se recompuso rápidamente, notando mentalmente que, aunque Winnie era un canalla, sin duda tenía buen gusto. Se preguntó dónde habría encontrado a esa doncella con una voz tan suave y angelical. No tenía ni idea de cómo era ella, pero con solo oír su voz, el caballero ya se había imaginado una belleza incomparable. ¿Mantener semejante belleza oculta? ¡Qué idea! En ese momento, el joven caballero sintió una punzada de envidia hacia Winnie. En los círculos nobles, las donceles, especialmente las personales, a menudo conllevaban significados ocultos. Sus deberes no se limitaban a limpiar y servir, sino que debían atender todas las necesidades de su amo, incluso ser su pareja en la cama. Esta era una regla tácita. La voz celestial despertó la curiosidad del caballero sobre si la apariencia de la doncella estaba a la altura de su voz. No pudo evitar preguntarse de dónde la habría contratado Winnie, dadas sus circunstancias. ¡Qué encantador debía ser! Solo con escuchar esta voz, tis tis, debe ser una serenata nocturna, ¿verdad? El joven caballero no pudo evitar sentir un poco de anhelo, pero por respeto a sus modales caballerescos, sabía que no debía obligar a nadie, Novelit, a aparecer solo para satisfacer su curiosidad. Incumplir las reglas de la Orden de los Caballeros Dragón conllevaría una expulsión implacable, arruinando todo un futuro, tal como le sucedió a los 2 caballeros expulsados recientemente. Cualquier persona sensata sabría tomar la decisión correcta. Muy bien, si la criada le resulta un inconveniente, dejaré el dinero para su amo junto a la puerta. Además, por favor, infórmele a su amo que los 2 jóvenes caballeros que violaron las normas de la Orden de los Caballeros Dragón han sido expulsados por el comandante y que jamás se les permitirá reincorporarse a la Orden.
Tras este incidente, el comandante está muy disgustado. Permítanme disculparme en nombre de él y de los 2 caballeros que fueron expulsados. De acuerdo, me aseguraré de decírselo a mi amo palabra por palabra. Gracias por las molestias y le pido disculpas nuevamente por no haber podido hospedarlo como es debido. La voz de Winnie era tan suave como una brisa, llena de pureza y gracia, capaz de ablandar hasta los corazones más duros. De acuerdo, entonces no te molestaré más, dijo el caballero, echando un vistazo a la puerta antes de dejar la bolsa de dinero en el umbral y darse la vuelta para marcharse. Tras oír pasos en la planta baja y la puerta cerrarse, Winnie esperó a que los pasos desaparecieran por completo antes de asomar la cabeza por la puerta del dormitorio y exhalar un suspiro de alivio. Miró la bolsa de dinero que estaba en el suelo, frunciendo ligeramente el ceño. No la recogió de inmediato, sino que tomó una toalla y la limpió cuidadosamente antes de finalmente recogerla. Por supuesto, ella se iba a quedar con el dinero. En cuanto a la disculpa, era innecesaria. El incidente lo inició Karen, el comandante de la Orden del Caballero Dragón, y él fue el verdadero instigador. La disculpa del comandante no fue más que una formalidad. Todos sabían perfectamente cómo estaban las cosas. Tendría que tener cuidado de ahora en adelante. Con la personalidad de ese tipo, probablemente no lo dejaría pasar tan fácilmente, pero no tenía miedo. Si no podía permitirse ofender a los personajes principales, al menos podía lidiar con los secundarios. Al contar las monedas de oro que había dentro, 32, ni una sola menos, Winnie se sintió muy satisfecha. ¿Y qué pasaba con los 2 caballeros que habían servido de peones a Karen? Que hicieran lo que quisieran. Mientras el dinero estuviera bien, eso era lo único que importaba. Después de pasar todo el día limpiando, era hora de un baño. No se sentía nada cómoda sin él. Con eso en mente, Winnie pellizcó las medias blancas ajustadas en sus muslos. Era la primera vez que se probaba medias blancas y botas altas, y Kerak no le había dado oportunidad de negarse antes de ponérselas. Desde la perspectiva de un hombre, sin duda eran hermosas, pero no sería incómodo usarlas así. Además, lo que la sorprendió fue que, por primera vez usando tacones, no tropezó y caminó con mucha gracia, como si fuera algo natural para su cuerpo. Después de guardar el botín de guerra en su pequeña bóveda, Winnie se dio cuenta de que tenía un poco de hambre. Miró hacia afuera y notó que número se estaba haciendo tarde, era hora de cenar. Sin embargo, el único sirviente de la mansión ya había sido despedido. Winnie estaba encantada de ir a un restaurante elegante fuera de la mansión para disfrutar de una buena comida. Al fin y al cabo, se había esforzado mucho por cuidar del hombre rico, así que, como no iba a recompensarse por todo el esfuerzo, Winnie vaciló un instante y luego miró hacia la calle. Por suerte, la calle donde se encontraba la residencia de los Aesifisis estaba lejos del centro de la ciudad, apartada y casi desierta. Probablemente no pasaría nadie por allí. Con esto en mente, se acercó al espejo y se arregló la apariencia. Este conjunto se veía bien, pero salir con él podría parecer un poco raro, ¿no? Winnie suspiró con resignación. Era el único atuendo que tenía creado mediante el arte del alma. Dada su complexión actual, usar ropa de hombre le resultaba extraño sin importar cómo la usara, y sentía una fuerte aversión hacia ella. En cuanto a la ropa de mujer, bueno, aunque ahora se había convertido en una niña y llevaba medias blancas, tacones altos y una minifalda, aún así, aunque se sentía muy incómoda con la ropa de hombre, no se pondría de buena gana esa ropa de mujer excesivamente femenina. La persona del espejo no era ella. Daba igual si los demás veían a Winnie como una hermana pequeña o una novia, siempre y cuando, al recuperar su forma original, no llevara la falda. Entonces, para empezar, nunca la había usado. En cualquier caso, nadie lo vio. ¿Quién podría probarlo? Se arregló el cabello. Aparte de su obsesión por la limpieza, parecía tener un trastorno obsesivo-compulsivo bastante grave. Si cada mechón de pelo y cada pequeño detalle no estaban perfectamente colocados, simplemente no salía, por mucha hambre que tuviera. Si las circunstancias lo hubieran permitido, incluso se habría sentido tentada a comprar algunos cosméticos y productos de cuidado personal para una sesión completa de aseo. Ay, ser chica es un verdadero fastidio. No te metas conmigo, ¿de acuerdo? Estoy en la ruina, no tengo dinero para todas estas cosas innecesarias. Winnie reprimió sus impulsos y respiró hondo. Pasó media hora y su arreglo personal era aceptable. Suspiró de nuevo y salió de la casa con paso pausado. Tras trabajar toda la tarde, estaba hambrienta, pero su cuerpo se resistía instintivamente a cualquier acción impulsiva. No podía lanzarse al restaurante como un lobo hambriento. Todo fue culpa de esa diosa despiadada. Debió haber sido ella. Ella se sentía realmente fatal. Era un dolor innegable. Tras confirmar que no se oían pasos fuera del patio y que no había peatones, Winnie asomó la cabeza con cautela y, al comprobar que no había nadie, salió del patio, cerró la puerta tras de sí y dobló la esquina con aire despreocupado, como si no acabara de salir de la residencia de los Aesifisis. Si alguien la viera salir de la casa de Aesifisis, podría levantar sospechas. El color de su cabello y sus rasgos no suponían un problema,
ya que la familia Aesifisi se consideraba prácticamente extinta. El único linaje que quedaba era uno muerto, y la gente, naturalmente, pensaría en la diosa Fangui al verla, no en Winnie. La razón era simple: que un hombre se convirtiera en mujer ya era algo inconcebible, y dada la enorme diferencia entre Winnie y su apariencia actual, ni siquiera ella misma podía creer que fuera ella, mucho menos cualquier otra persona. Después, cuando volvía a transformarse, simplemente desaparecía sin dejar rastro. Mientras el sol poniente bañaba la escena de color naranja, la brisa vespertina alborotaba suavemente el cabello pálido color flor de cerezo de la niña, haciendo que se apartara un mechón de pelo de la oreja con delicadeza. Cuando llegó a la calle principal, Winnie se dio cuenta de algo de repente. Había subestimado seriamente el impacto de su aspecto actual. Al abandonar la calle apartada donde se encontraba su residencia y dirigirse hacia el centro de la ciudad, notó que las calles se estaban llenando cada vez más de gente. Normalmente, nadie le prestaría mucha atención a un desconocido que camina por la calle. Todos están ocupados con sus propios asuntos. ¿Quién perdería el tiempo con otras personas? Bueno, a menos que el desconocido llamara la atención de forma excepcional, ya fuera demasiado extraño o demasiado bello, entonces la gente simplemente no podría apartar la vista de él. Al fin y al cabo, los seres humanos somos seres visuales, y las primeras impresiones son cruciales. Para la mayoría, el exterior es mucho más importante que el interior, y para que los demás se interesen por tu interior, tu apariencia externa debe captar la atención desde el principio. Cuando las calles se llenaron de gente, Winnie sintió que decenas de miradas se dirigían hacia ella, lo que la incomodó muchísimo. La mayoría de las miradas fueron furtivas, pero algunas fueron audaces y descaradas. Esto hizo que Winnie recordara cómo se describía a la protagonista, Aesifis, cuando salió en la historia original. Ahora, en cierto modo, ella estaba experimentando lo mismo. Se preguntaba cómo se había adaptado Aesifis a ello. Se aclaró la garganta levemente, tosiendo a propósito varias veces. En su opinión, esa mirada tan descarada era increíblemente grosera, y esperaba que, al dar una indirecta, esas personas se dieran cuenta de su mala educación y apartaran la mirada. Funcionó. Tras unos instantes de silencio atónito, varias miradas se desviaron rápidamente, y aunque algunas personas continuaron mirándola de reojo y susurrando entre sí, al menos no fue tan descaradamente obvio. Sin embargo, algunas miradas permanecieron, ardientes de deseo, incapaces de apartar la vista. Winnie no tuvo más remedio que acelerar el paso, intentando alejarse de esas miradas lo más rápido posible. Ser el centro de atención no era nada nuevo para Winnie, pero este tipo de atención se sentía diferente a la de antes. Antes, era como una rata en la calle, todo el mundo quería gritarle. Cualquiera que conociera a Winnie se burlaba en voz baja, con los ojos llenos de desprecio, pero esta vez, la atención era diferente. Ambos tipos eran incómodos. Cuando llegó a un famoso restaurante de la capital, Winnie se detuvo. El restaurante, llamado Blue Stone Crown, era uno que recordaba haber visitado varias veces cuando era más joven, cuando sus padres aún vivían. Hoy sintió un impulso repentino de venir, sobre todo después de haber atendido a esos dos caballeros. Pensó que era el momento perfecto para darse un capricho. Buenas noches, distinguida señora. ¿Tiene reserva? El camarero de la puerta hizo una leve reverencia. Tras percatarse de su presencia, pareció un poco desconcertado por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. Como cabría esperar de un empleado de un conocido restaurante en Kemille. Lo siento, no pude hacer una reserva. ¿Podría decirme si todavía tienen mesas disponibles esta noche? Winnie se llevó una mano al pecho, hizo una ligera reverencia y sonrió cálidamente. Su voz era tan reconfortante como una brisa primaveral, y se instalaba en el corazón de quien la escuchaba. Tajama comprobar. El camarero, un joven apuesto, se sonrojó ligeramente. Intentando no parecer demasiado descortés, se dio la vuelta y entró rápidamente en el restaurante. Poco después, el servidor volvió a funcionar. Señora, aún queda una mesa disponible. Ha llegado justo a tiempo. Por aquí, por favor. Gracias por su ayuda, respondió Winnie amablemente. No es nada. El camarero apenas se atrevía a mirar los deslumbrantes ojos de Winnie, temiendo perderse en ellos. Esta noche fue un encuentro fugaz, pero estaba seguro de que jamás olvidaría a esa chica. Pensó para sí mismo: la capital es, sin duda, un lugar de maravillas. En apenas un mes, había visto a dos bellezas deslumbrantes. Poco antes, una señora de cabello plateado había venido a cenar allí, y era la única que, en su opinión, podía rivalizar en belleza con aquella muchacha de cabello color cereza. Tras observar el rostro del camarero, Winnie se sentó y percibió levemente las miradas de los demás clientes a su alrededor. Suspiró para sus adentros. Si hubiera sabido que su belleza atraería tanta atención, no habría salido a cenar esta noche. Poco después llegó la comida: un filete de corona, especialidad de la casa, cocinado al punto, sopa de carne con guisantes y un vaso de bebida helada de arándanos. El joven camarero que los atendía no pudo evitar mirar a la chica de cabello rubio como el cerezo mientras cenaba. Se consideraba de muy mala educación mirar fijamente a los clientes mientras comían, y esto estaba explícitamente prohibido en el código de conducta del restaurante Blue Stone Crown. Sin embargo, el joven camarero no pudo resistir la tentación.
Quienes cenaban en Blue Stone Crown solían ser personas de alto estatus en la capital, ya fueran nobles o comerciantes adinerados. Sus modales y etiqueta eran impecables. El joven llevaba bastante tiempo trabajando en Blue Stone Crown y había visto a muchas señoritas diferentes, todas con buenos modales en la mesa. Al menos, eso parecía a simple vista. Siempre había pensado que sus modales eran impecables, comiendo con sumo cuidado, hasta que vio cómo comía Winnie. Después, al observar a las demás señoras, se sintió extraño. Era como si la etiqueta rígida y convencional chocara con la gracia natural y la perfección que Winnie demostraba. La primera parecía rígida y excesivamente mecánica, mientras que la segunda fluía con naturalidad, como si los movimientos de Winnie fueran la personificación de la elegancia. Era como presenciar una decadencia en cuanto a la etiqueta, donde todas las demás parecían falsas a su lado. Winnie cortó lentamente un trozo de bistec, llevándolo suavemente a sus labios y masticando con elegancia. Cada movimiento, cada detalle, era tan natural, tan perfectamente sincronizado y elegante en todo sentido. No había artificio, ni esfuerzo. Cada gesto era elegante, refinado, como si cada fotograma se ralentizara para revelar la perfección desde todos los ángulos. Ella convirtió lo que era simplemente un obélisk exclusivo en obélisk, acto cotidiano de comer en una especie de arte escénico, cada fotograma, cada detalle, lleno de su propia belleza única. Ella era la viva imagen del término, noble joven. Era difícil imaginar qué familia prestigiosa había criado a una dama tan refinada. Es realmente hermosa, la joven de la mesa de al lado. Me pregunto a qué familia noble pertenecerá. Es extraño, nunca había oído hablar de una belleza así en la capital. ¿Sí crees que se parece un poco a la diosa? Esa chachach. No digas eso en voz alta. Si algún clérigo te oye, te acusará de faltarle el respeto a la diosa. ¿Quieres meterte en ese lío? Bueno, solo digo que se parece mucho a la diosa Fangui. Recuerdo que la diosa también tenía el pelo de un color rosa pálido como la flor de cerezo y ojos en forma de corazón. Podría ser. Basta ya. No saques conclusiones precipitadas. Si sigues difundiendo rumores como estos, no podremos afrontar las consecuencias. Los descendientes directos de la diosa fallecieron hace mucho tiempo. Debes saber que actualmente no hay ninguna santa en la iglesia Fangui. Todavía no he terminado. ¿Quién está haciendo suposiciones? Además, parece que los descendientes directos de Sifisis aún se encuentran en la capital. ¿Hablas en serio? Uno de los comensales miró a su amigo como si no pudiera creerlo. Baja la voz. No queremos que nadie oiga tus divagaciones. Si alguien te oye, quedarás en ridículo. No seas tan enigmático. Has oído hablar de ese infame noble de la capital, ¿verdad? Winnie, el noble perro loco. He oído hablar de él, pero ¿estás seguro de que nuestra conversación tiene alguna relación con eso? ¿No lo entiendes? Ese Winnie es el último descendiente directo de la diosa Fangui. Un momento, hoy no es el día de los inocentes, ¿verdad? No estoy bromeando. Mira, pregunta por ahí en la capital, averigua cuál es el apellido de ese perro loco. Ya lo verás. Esto es realmente extraño. ¿Cómo es posible que el descendiente de la diosa haya terminado así? Deja de hacer comentarios al azar. El único heredero que queda de la diosa es un inútil con un linaje extinto. No queda nadie más. ¿Qué sentido tiene especular sobre un heredero desconocido de la diosa? ¿Acaso insinúas que la diosa era impura o que las santas anteriores eran impuras? Si el clero o las monjas se enteran de esto, y llega a oídos del obispo, mejor olvídate de volver a la capital. Uno de los comensales le lanzó una mirada severa a su amigo. Vale, lo entiendo. Gracias por la advertencia. El otro comensal se quedó un poco desconcertado por la reprimenda. Ahora bien, sobre Winnie, ya sabes que está loco y es malvado. Ha hecho de todo en la capital, desde molestar a la princesa, enviándole su cabello y sus uñas, hasta dañar a sus compañeros caballeros, contratar asesinos para intentar matar a otros nobles, pasando por acosar a ancianos y robar piruletas a niños pobres en los barrios bajos. Y, además, después de que la princesa lo rechazara públicamente, se volvió aún más loco. Empezó a acostarse con hombres y mujeres, e incluso tenía jóvenes sirvientes varones en su villa para, bueno, ya se hacen una idea. Tintinar. El sonido de un cuchillo y un tenedor al caer sobre la mesa sobresaltó a los dos comensales, que creían estar hablando en voz baja. Entonces, vieron a la chica de cabello pálido color cereza de la mesa de al lado levantarse. Gracias por la comida. Con una sonrisa deslumbrante en los labios, Winnie sacó una moneda de oro de su bolso y la colocó con delicadeza sobre la mesa. Ya terminó de comer. El camarero, que acababa de reaccionar, tomó la moneda apresuradamente. Déjeme darle el cambio. Espere un momento. Gracias, señor, respondió Winnie con una sonrisa, y después de que el camarero se marchara, sus brillantes ojos se fijaron de repente en los dos comerciantes de la mesa de al lado. Los dos comerciantes, que habían estado cotilleando tan animadamente, quedaron repentinamente cautivados por los seductores ojos en forma de corazón de la muchacha. Disculpen la interrupción. ¿Están cenando aquí? ¿Quién pagará la cuenta? Winnie juntó las manos y las colocó suavemente sobre su abdomen. Su voz era dulce y cortés, como el tintineo de campanillas de plata. Sí, yo pago la cuenta. Mi amigo no es de la capital, así que hoy soy el anfitrión. El comerciante, hipnotizado por la belleza y la voz de la muchacha, habló sin pensarlo, buscando instintivamente su billetera, y su rostro cambió repentinamente al darse cuenta de algo. No, espera.
¿Dónde está mi cartera? ¿Dónde se ha metido? Oye, deja de bromear. Dijiste que pagarías, pero no traje dinero. El otro comerciante entró repentinamente en pánico. Olvidarse la cartera no era gran cosa, pero sin duda era vergonzoso. Estos dos eran comerciantes respetables, y ahora tenían que cargar la comida a su cuenta en Blue Stone Crown. Si esto se supiera, jamás podrían volver a mostrarse ante sus colegas. Sería una burla de por vida. Winnie sonrió al ver a los dos comerciantes apresurarse, esperando unos segundos antes de fingir que se fijaban en la cartera que estaba a sus pies. Disculpe, señor. Su cartera está hecha de satén de seda dorado, bordada con rosas y cristales de colores. El comerciante estaba atónito. ¿Cómo lo supiste? Porque está aquí mismo, pero a la vez tan lejos, dijo Winnie con una risita suave. El comerciante finalmente se dio cuenta y rápidamente encontró su billetera en el suelo cerca de sus pies. Mi cartera. Menos mal. Eres un despistado, ¿verdad? Ni siquiera te diste cuenta de que se te había caído la cartera del bolsillo. El otro comerciante suspiró aliviado. Señorita, muchísimas gracias por recordárnoslo. De lo contrario, habríamos cometido un gran error. El comerciante le dio las gracias repetidamente. No es nada. Creo que se cayó cuando estabas comiendo y hablando hace un rato. Winnie soltó una risita. Como dice la diosa, no hables mal de los demás a sus espaldas, señor. Quizás sin saberlo haya violado un tabú, provocando que la diosa le gaste una pequeña broma, dijo Winnie con tono burlón, con una voz suave y delicada que no incomodaba a nadie. El comerciante se quedó sin palabras, mirando a la chica, sintiéndose extrañamente culpable. Es broma, no quise ofender. Por favor, perdóname. Bueno, entonces no interrumpiré más tu comida. Tras decir esto, Winnie sonrió y se dio la vuelta con elegancia para marcharse. Los dos comerciantes la miraron fijamente mientras se alejaba, sin atreverse a decir una palabra, y luego continuaron comiendo en silencio. Eso es demasiado. Al recordar la conversación que aquellos dos comerciantes de mediana edad habían tenido sobre ella en la mesa, Winnie se sintió profundamente agraviada. Justo cuando estaba furiosa, vio que uno de los charlatanes comerciantes dejaba caer su billetera y decidió gastarle una pequeña broma. Al fin y al cabo, estaban hablando a sus espaldas, ¿verdad? El resto se podría ignorar. Pero, ¿difundir rumores de que le envió vello corporal y uñas a Miresia? ¿Acaso no es eso algo que haría un pervertido? Ni siquiera la antigua Winnie envió cosas tan asquerosas. Además, ¿cómo es posible que algo así se rumoree tan a la ligera? ¿Quién enviaría algo tan privado a otra persona? Estos rumores les causarían problemas tanto a ella como a Miresia. En cuanto a que supuestamente robara la piruleta de un niño, eso es aún más ridículo. La antigua Winnie era una villana, no una perra callejera. Incluso cuando un loco hace algo, hay una razón detrás. ¿Qué podría ganar robando la piruleta de un niño? ¿Una piruleta cubierta de saliva ajena? Solo de pensarlo dan ganas de vomitar. Ni un loco haría algo tan absurdo, ¿verdad? En su mente, estas cosas no solo no sucedían, sino que eran completamente ajenas a ella. Lo más intolerable era el rumor de que tenía los ojos azules. Si no fuera por su excelente educación, que la detuvo, realmente quería levantarse y preguntarles a esos dos comerciantes de dónde sacaron el dinero para mantener a un amante varón. En este sentido, ella y Aesifisis eran aliadas en el mismo frente, a ambas les gustaban las chicas dulces y amables. La diferencia radicaba en que a Aesifisis le gustaban las mujeres hermosas. Siempre que alguien tuviera un aspecto lo suficientemente atractivo, esta pequeña hada dedicaba tiempo a conquistarlo. Ella no tenía estándares tan altos. Con que la persona fuera sincera y los sentimientos fueran mutuos, le bastaba. Efectivamente, tal como en la historia original, de vez en cuando surgían rumores maliciosos sobre Winnie. No está claro quién los iniciaba, pero los nobles de la capital real estaban más que dispuestos a avivar las llamas entre bastidores. Después de todo, innumerables nobles tenían los ojos puestos en la belleza, el estatus, la riqueza de Miresia y el poder supremo y los beneficios que obtendrían al casarse con la primera heredera del reino. Estaban desesperados por eliminar cualquier competencia. Era un entendimiento tácito, como se atrevía Winnie a perseguir a Miresia abiertamente y con tanta obstinación. ¿Acaso no era como presumir de su barra de salud delante de todo el mundo? Estos poderosos herederos nobles ni siquiera se atrevieron a hablar abiertamente. ¿Por qué no se miró al espejo y vio qué clase de identidad tenía? Si era digna, de acuerdo, si no le importara su dignidad, la ayudarían a mantenerla intacta. De este modo, con la ayuda de estos nobles, sus rumores maliciosos se extendieron cada vez más, y su reputación, naturalmente, empeoró. Aunque la antigua Winnie no era precisamente una buena persona, el absurdo de que estas cosas maliciosas escalaran hasta convertirse en rumores aún mayores fue un factor crucial en el que estos nobles desempeñaron un papel fundamental. Pero nunca esperó que fueran tan descarados como para difundir rumores de que era bisexual. Otra razón fue que, tras la caída de la otrora gloriosa familia Aesifisis, todos quisieron aprovecharse de su debilidad. Al fin y al cabo, la iglesia de Fangui con Santa Aesifisis era diferente de la que no la tenía.
Si bien la influencia de la Iglesia aún abarcaba a todas las naciones humanas, su poder disuasorio ya no era el mismo. Por lo tanto, estaban más que dispuestos a empañar el nombre de Winnie y erradicar por completo la legitimidad de la familia Aesifisis dentro de la Iglesia. Sin embargo, seguía sin estar claro quién estaba exactamente detrás de esta maniobra. Winnie no se atrevía a revelar públicamente su linaje despertado, razón por la cual ingresó a la Academia Careriman de manera apropiada. Para ella, revelar el secreto del despertar de su linaje solo la convertiría en un objetivo, e incluso podría ser asesinada por fuerzas malévolas antes de que pudiera siquiera empezar. No esperes que la Iglesia la proteja. Ella sospechaba que la principal fuerza en su contra, entre bastidores, era la Iglesia. Alguien quería expulsar a la santa de la Iglesia para siempre, pero si ese fuera el caso, sería totalmente innecesario. Winnie suspiró levemente. Realmente no tenía ningún interés en la Iglesia de Fangui ni en el título de santa. Era muy consciente de sí misma. Sabía que no era más que un personaje secundario insignificante en este mundo, sin el destino del protagonista, sin la bendición del destino. Su único sueño y deseo era graduarse sin problemas de la Academia Careriman, obtener un buen diploma, encontrar un buen trabajo después de graduarse, con suerte ganar un pequeño feudo mediante logros militares y luego vivir el resto de su vida con una chica personaje secundaria con la que sintiera una conexión. Eso era todo. En comparación con las protagonistas femeninas de la historia, su visión era verdaderamente humilde. Después de todo, ella sabía muy bien lo que le sucedería a alguien que no fuera protagonista pero que contrajera la enfermedad del protagonista. Además, en cuanto a ser santa, por no mencionar lo incómodo que sería si se revelara la verdad sobre que la santa de la Iglesia es un hombre, el solo título representa el máximo poder de la Iglesia, ¿no sería extremadamente peligroso? Siempre tendría que estar alerta ante cualquier intento de usurpar el poder desde dentro, y siempre que hubiera conflictos entre naciones humanas, tendría que intervenir para mediar, ¿verdad? Cuando la raza demoníaca atacara, la santa sin duda tendría que liderar la carga y luchar contra los demonios, ¿no es así? Los demonios del continente de Teregis ya eran feroces, y ella estaría en primera línea. Sin la ayuda de un protagonista, probablemente no duraría más de unos días antes de que los demonios colgaran su cabeza en la muralla de la ciudad. Si no moría, la capturarían y tendría un final trágico. Ya había visto suficientes de esos libritos ilustrados con la santa y los demonios en su vida anterior. ¿Es este el precio por las acciones de su vida pasada? Bueno, entonces desde luego no podía ser la santa. ¿Por qué llamar la atención de esa manera? No tenía nada que ver con ella, ni grande ni pequeño. Si el cielo se caía, había gente como Aesifisis, la chica predestinada con un truco, y todas las demás protagonistas femeninas para soportar el peso. Ella solo tenía que vivir su vida de personaje no Yugebel. Al caer la noche, había menos gente en las calles. Winnie regresó con cuidado y en silencio a su viejo y destartalado edificio y cerró la puerta suavemente. Se estaba haciendo tarde. Había estado ocupada todo el día, ya había comido y se sentía un poco cansada. Quería asearse rápidamente e irse a la cama. Sin embargo, su cuerpo parecía resistirse con fuerza a ser tratado con tanta brusquedad, protestando instintivamente contra tales acciones. Necesitaba un buen baño. Pero cuando Winnie llegó al baño, de repente se dio cuenta de que tenía un grave problema. Parecía que en la casa no quedaba ni gel de ducha, ni champú, ni perfume, ni productos para el cuidado de la piel. Bueno, para ser precisos, nunca había habido ninguno. Aparte del champú, Winnie nunca usaba esos productos sofisticados e innecesarios para bañarse. El viejo Winnie era un poco descuidado y algo tosco, como la mayoría de los chicos que no se compraban productos de aseo personal. Esto ciertamente estaba relacionado con su situación económica, pero también porque carecía de educación noble y pensaba que un estilo de vida refinado era problemático e innecesario, lo que la llevó a no preocuparse mucho por su apariencia. Al pensar en que no se había cuidado adecuadamente durante mucho tiempo, Winnie se sintió incómoda en todo el cuerpo, como si algo sucio la hubiera manchado, y sintió como si cada pelo de su cuerpo se erizara. Sabía que se trataba de una manifestación de su trastorno obsesivo-compulsivo y no podía soportar esa tortura. No le quedó más remedio que salir de nuevo y dirigirse a una tienda de artículos de primera necesidad para seleccionar cuidadosamente una pila de productos de aseo personal. Llegó con las manos vacías, pero se marchó con una mochila rosa abultada. Sí, esta pequeña mochila rosa fue un regalo que recibió después de gastar cierta cantidad. Sinceramente, si no hubiera sido por su propia experiencia, Winnie no se habría dado cuenta de lo difícil que era complacerla. Se obligaba a comparar cada frasco de loción, no solo por su eficacia, sino también por su relación calidad-precio y si era adecuada para su piel y cabello. No estaba dispuesta a ceder. Era como si alguien atormentado por su trastorno obsesivo-compulsivo quisiera comprar algo que fuera simplemente aceptable, pero sus instintos la obligaban a hacerlo perfecto. Aún más increíble, Winnie nunca había prestado atención a esos productos de aseo exclusivos para chicas nobles, pero sus elecciones fueron inesperadamente acertadas, lo que provocó que el tendero, que intentaba venderle productos caros y poco prácticos, sudara profusamente y pensara para sí mismo, oh no, esta chica no es una de esas jovencitas ricas, ingenuas y mimadas. Tras pasar más de una hora,
Winnie finalmente quedó satisfecha y arrastró su cuerpo exhausto fuera de la tienda. Eres una verdadera molestia. Winnie ni siquiera sabía a quién le estaba diciendo eso, simplemente se estaba quejando para sí misma en su mente. No es que tuviera doble personalidad, sentía que todas sus acciones eran suyas, pero le costaba controlarse, como a una persona con un trastorno obsesivo-compulsivo grave. Algunas acciones no eran algo que quisiera hacer, pero si no las hacía, se sentía terriblemente incómoda, torturada mentalmente, y la presión aumentaba. Tras pasar todo el día en profunda introspección, se dio cuenta de que su linaje la convertía en una dama perfecta que debía hacerlo todo a la perfección. Si algo no salía como debía, se sentía incómoda y agitada. Este tipo de personalidad resultaba realmente problemática en la realidad. De regreso a casa a escondidas, Winnie abrió su bolso y examinó los numerosos productos de aseo personal que había comprado. Había productos para el cuidado de la piel, del cabello e incluso diferentes lociones para distintas partes del cuerpo, manos, tobillos, rostro y más. Había elegido cuidadosamente los productos más adecuados para cada parte de su piel. No pudo evitarlo, realmente no quería comprarlos, pero no pudo resistirse y lo compró todo. Al contemplar la amplia gama de productos de baño y lociones dispuestos en el estante del baño, no pudo evitar pensar que su cuerpo nunca antes había sido tratado con tanta meticulosidad en su vida. ¿Cómo ha llegado a esto? Winnie se cubrió el rostro, incapaz de expresar sus sentimientos. Todo gracias a esa diosa despiadada. ¿Cómo pudo hacerle esto a una jovencita? Winnie abrió su cartera con el corazón apesadumbrado. Estos productos no eran baratos. Eran artículos que solo las chicas de la nobleza podían permitirse, elaborados con hierbas preciosas y esencias animales raras, y avalados por famosos alquimistas del reino de Camelia. Incluyendo la cena de esta noche, le había costado 3 monedas de oro. 3 monedas de oro. Esto era algo que jamás habría imaginado. Para la gente común, esto ya representaba un gasto inasequible. Para ponerlo en perspectiva, una moneda de plata podía mantener a una familia de 3 personas durante un mes. Por otro lado, Winnie también estaba sumamente agradecida con esos 2 dioses ricos que conoció. Si se guiaban por las apariencias y no por el corazón, eran personas verdaderamente buenas, personas maravillosas. Tras sentir una leve emoción que duró menos de un segundo, Winnie se puso de pie. Se estaba haciendo tarde y había dedicado demasiado tiempo a elegir esos productos de aseo personal. A estas horas, normalmente ya estaría dormida. Bostezando, Winnie sacó los productos uno por uno y los colocó en el estante del baño que apenas se había usado desde su instalación. Los colocó con mucho cuidado, los productos de baño a un lado, los productos para el cuidado del cabello al otro, y los productos para el cuidado de la piel de todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, en orden, para poder usarlos fácilmente cuando fuera necesario. Tras terminar todo aquello, Winnie se miró en el espejo, en silencio. Sus manos se retorcían nerviosamente frente a su pecho, sin saber qué hacer a continuación. Antes, no lo habría dudado. Al fin y al cabo, era la única que vivía en la casa y nadie la espiaría mientras se bañaba. Simplemente tiraba la ropa en cualquier sitio, calentaba el agua con una piedra mágica y la usaba enseguida. Pero ahora, al mirarse en el espejo a la joven de cabello rosa claro y cuerpo perfectamente esculpido, Winnie tragó saliva con dificultad. Al bajar la mirada, pudo ver el voluptuoso y hermoso valle, envuelto en la niebla del baño. La atmósfera tenue y etérea hacía que todo pareciera aún más encantador. No sabía por dónde empezar. Los botones y tirantas de su lujoso vestido eran tan complicados que la mareaban, no sabía cómo desabrocharlos. Este vestido era magnífico, decorado con innumerables adornos que lo hacían parecer salido de las estrellas. Bastaba con mirarlo para darse cuenta de que era uno de esos atuendos que, una vez puesto, resultaba difícil quitarse. Pero en realidad, ese no era el verdadero problema. Esta ropa era solo la manifestación de su forma de armadura. Si quería quitársela, todo lo que tenía que hacer era desactivar la forma de armadura. Pero si ella desactivara la forma de armadura, eso significaría, tendría que enfrentarse a sí misma con honestidad. ¿Qué tenía de vergonzoso ser honesta consigo misma? Winnie permaneció en silencio por un momento, luego sacó tranquilamente el espejo del baño, respiró hondo y desactivó su forma de armadura. Las paredes son realmente blancas y grandes. Son tan blancas que casi le lastiman los ojos. Al contemplar la pared amarillenta, Winnie pensó para sí misma en silencio. Dios mío, ¿cómo pudo la gran maga de corazón puro de su vida anterior imaginar que la primera persona del sexo opuesto con la que entraría en contacto sería en realidad de su mismo sexo? La piedra mágica calentó el agua, y la muchacha de cabello rosa, moviéndose con la gracia de un noble cisne blanco, levantó su delicada y larga pierna y entró en el agua, primero con el arco del pie, blanco como la nieve, para luego recostarse lentamente en la bañera, dejando que el agua tibia envolviera poco a poco su cuerpo. En la sede de la iglesia Fangui, la catedral de Santa Esifisis. En el centro del altar, el fuego sagrado de color blanco cerezo, venerado por miles de creyentes, comenzó a agitarse repentinamente,
proyectando coloridos reflejos en las vidrieras. Una chispa salió disparada y aterrizó a los pies de la imponente estatua de la diosa. ¿Qué es esto? En ese momento, los clérigos que estaban rezando en la catedral intercambiaron miradas. El obispo encargado de la oración de hoy frunció ligeramente el ceño. Este fuego sagrado había sido dejado por la anterior santa de Fangui. Era la llama primigenia de la llama bendita de todos los dioses, que siempre había sido suave cuando se colocaba en la catedral, sin hacer sentir calor alguno a los fieles. ¿Por qué se había agitado de repente hoy? Pronto, la llama de la llama bendita de todos los dioses se calmó, como si el momento anterior hubiera sido una mera ilusión. Obispo, lo ve, no es nada. Díganle a todos que no se alarmen. El obispo reflexionó un momento y lo atribuyó a un suceso extremadamente raro, sin darle mayor importancia. ¿Deberíamos informar de esto al Papa?, preguntó el viceobispo con cierta vacilación. No hace falta, el Papa está muy ocupado. No es necesario informarle de este pequeño asunto. El obispo hizo un gesto con la mano, pero su mirada era pensativa mientras observaba la llama que ardía en el altar. Por fin, todo ha vuelto a la normalidad. Winnie se sentó en la cama, mirando al techo. Lo de ayer le pareció un sueño. Esta tarde, exactamente 24 horas después, había recuperado su forma masculina. Tras recuperar su forma masculina, sintió debilidad en las piernas, las extremidades cansadas y se desplomó sobre la cama, incapaz de moverse. Tras recuperarse un poco, miró el martillo de Mithril que colgaba en la pared e intentó levantarlo, pero pesaba como 1000 libras. Hizo un gran esfuerzo, sonrojándose, pero no pudo moverlo. Efectivamente, era Winnie quien poseía la fuerza y la habilidad natural en todas las artes marciales, no él. Una vez que volvió a su forma original, lo perdió todo. Intentó invocar la llama bendita de todos los dioses, pero no sucedió nada, el poder sagrado era inutilizable. Dicho esto, aún así me sentía más cómodo de esta manera. Winnie se dio la vuelta y allí estaban de nuevo su escopeta de 2 cañones y su fiel compañero. Por fin pudo dejar de fingir ser una dama, lo cual había sido una tortura. Al mirarse en el espejo, al joven de rostro pálido aún le costaba creerlo. Tras volver a su forma original, se sorprendió al descubrir que las pecas de su rostro habían desaparecido y que su piel áspera y amarillenta había mejorado ligeramente. Con las pecas, el mayor obstáculo para su apariencia desaparecido, su aspecto naturalmente se disparó, y su rostro Novelik fuente original, parecía más delicado y refinado. Esto debe ser un efecto secundario del despertar de su linaje. Su aspecto había mejorado mucho, pero había un inconveniente: el factor intimidatorio de su rostro se había debilitado. Los exámenes de ingreso para los nuevos estudiantes de la Academia Careriman deberían ser dentro de un mes aproximadamente, pensó Winnie, mirando sus puntos de virtud restantes. 4. Tenía un mes para esforzarse y ganar más puntos de virtud. Analizó la situación: su forma masculina tenía una fuerte defensa física pero ninguna resistencia a la magia, mientras que su forma femenina tenía resistencia mágica general y capacidad de absorción de magia, pero poca resistencia física. Sin embargo, eso no importaba mucho. Cuando se convirtió en Winnie, sintió que tenía una fuerza ilimitada y que podía manejar cualquier arma con facilidad, especialmente las de tipo martillo. Era como memoria muscular, podía blandirlas con los ojos cerrados. Además, con la bendición del santo y el alma de origen como respaldo, su poder de combate era muy superior al de su forma masculina. ¿Por qué no podía simplemente cambiar de forma? Parecía absurdo, pero cuando recordó que se trataba de un juego otome, lo entendió de inmediato. En los juegos otome, todo el mundo lo sabe, los hombres no tienen derechos. Encontrar pareja suele acabar en traición o algo peor. Además, a menos que fuera absolutamente necesario, no podía revelar que había despertado el linaje Aesifisis. Así que, para el examen de ingreso, probablemente tendría que recurrir a su fuerza masculina, real, para superarlo. Lamentablemente, la protagonista original, Aesifisis, figuraba en la lista de candidatos para el examen de ingreso de este año. Tisreach, qué mala suerte. Pero con tanta gente haciendo el examen de ingreso, había muchas posibilidades de que no se cruzaran, ¿verdad? Hablando de eso, si se encontrara con Aesifisis en una situación en la que ella quisiera matarlo, ¿qué probabilidades tendría de sobrevivir a una pelea con ella en su forma actual? ¿Cuántos movimientos podría aguantar Winnie contra el único jugador designado como tramposo en este juego? Winnie no pudo evitar pensar en ello. 46, 47, 48, 50. ¿Dónde perdí la cuenta? Con la mente en blanco, Winnie jadeaba, tendido en el suelo. El sudor le empapaba la ropa y sentía que sus huesos se le iban a romper. Dada la mala condición física de su cuerpo, Winnie decidió activar su modo de autodisciplina e intentar entrenar el cuerpo, que había sido tan maltratado por su yo del pasado, tanto como le fuera posible. La fuerza física puede no importar mucho para un mago cuya técnica del alma es la clave, pero para alguien como él, un jugador que dedicó su vida a esforzarse al máximo, era crucial. Sin la resistencia suficiente, ni siquiera podía mantener su forma de armadura y mucho menos luchar. Desde que se enfrentó al aprendiz, Winnie había entrado en modo de entrenamiento. ¿Hasta qué punto puede ser disciplinada una persona disciplinada? Se despertó puntualmente a las 8 de la mañana, desayunó, descansó un rato y luego comenzó a entrenar,
dando vueltas corriendo alrededor de la capital con la armadura puesta. Regresó después de 2 vueltas para almorzar y continuó con varios ejercicios físicos por la tarde. Winnie ocupaba todo su día, casi sin descansar excepto para dormir. Por supuesto, un entrenamiento tan implacable y sin equilibrio acabaría por desgastar su cuerpo y, con el tiempo, incluso podría causarle lesiones. Fue entonces cuando se hizo evidente la ventaja de Winnie. Tras 5 días de entrenamiento, le pidió a Winnie que le aplicara magia curativa para recuperarse de los daños causados por el entrenamiento. Durante este periodo, también descubrió algo asombroso. Después de transformarse en Winnie, su cuerpo lanzaba automáticamente un poderoso hechizo curativo sobre sí mismo, restaurando por completo todas sus estadísticas. En pocas palabras, cuando se transformaba en Winnie, sus estadísticas se maximizaban automáticamente: salud al máximo, magia al máximo y resistencia al máximo. Esto era muy conveniente, no tenía que preocuparse por dejar heridas ocultas del entrenamiento. Después de todo, se trataba de la magia curativa de la santa, algo que los sacerdotes y monjas comunes ni siquiera podían soñar. El problema, sin embargo, era que, tras transformarse en Winnie, no necesitaba entrenar en absoluto. ¿Por qué? Porque el poder de Winnie era tan extraordinario que podía arrancar fácilmente de raíz el viejo árbol marchito del patio trasero. Era un personaje de nivel máximo, ¿para qué necesitaba entrenar? Aparte de su bajo nivel de arte del alma, su escasa capacidad mágica y su falta de habilidades mágicas, no tenía ningún otro defecto. En realidad, Winnie había considerado la posibilidad de vivir como Winnie a partir de ahora. Renunciar por completo a su propia identidad reduciría la dificultad de este viaje a través de un mundo infernal. Pero solo era una idea, sabía que no podía hacerlo. En primer lugar, abandonar la identidad de Winnie la convertiría en una persona desconocida e ilegal, y perdería el derecho a ingresar a la Academia Caredyman, otorgado por el rey de Camelia. En segundo lugar, hace apenas unos días, se la relacionó con una diosa tras cenar con unos desconocidos. ¿Qué pasaría si algunos miembros de alto rango de la iglesia vieran esto? No se dejaban engañar tan fácilmente. ¿Y si le eran hostiles? Winnie se había vuelto extremadamente receloso de Dark, quien había sido enviado para vigilarlo. Sabía que una fuerza misteriosa siempre se sentía inquieta por su existencia, incluso después de la caída de la familia Aesifisis y la pérdida del favor divino, seguían siendo vigilados. Sin embargo, seguía sin estar claro quién era esta fuerza. Aunque había sido marginado, era improbable que algún noble fuera tan insensato como para asignarle a alguien que lo vigilara, a una persona insignificante sin talento mágico. Eso sería un desperdicio de recursos. Una cucaracha o una rata dan asco a todo el mundo, pero ¿quién estaría tan aburrido como para ponerse a excavar en un nido de ratas en las alcantarillas? Aesifisis jamás haría algo así. Era bien sabido que Aesifisis era una mujer celosa y decidida. Jamás perdería tiempo ni energía fijándose en ningún hombre, y mucho menos vigilándolo las 24 horas del día. Si tuvieran que medir la afinidad, la de Aesifisis hacia él probablemente rondaría el menos 99, y con solo mirarlo sentía repulsión. De ninguna manera iba a encargarle a alguien que lo vigilara. Simplemente no encajaba con su personalidad. Tras descartar todas las posibilidades, la respuesta parecía clara. Entonces, ¿abandonar la identidad de Winnie para convertir este viaje infernal en uno más fácil? Imposible. Incluso podría desencadenar un final mal oculto. Aparte de esas 2 razones, había otra, aún más importante. Winnie no quería renunciar a su identidad masculina, ni siquiera en este mundo de juegos Otome donde los hombres no tenían derechos. No quería convertirse en un simple objeto sexual ni en alguien utilizado, alguien que termina como la Artemisa. Winnie se sentó en el suelo. Había estado evitando dejarse ver estos últimos días, incluso saliendo a correr por las mañanas con una armadura pesada. Para fortalecerse, un mes era completamente insuficiente. Sin embargo, existía una forma más rápida de lograrlo acumulando virtud. Pero tras desbloquear el árbol de habilidades de virtud, se necesitaban cientos de puntos de virtud para desbloquear una sola habilidad. No podía permitírselo. Las rutinas diarias anteriores no le reportaban suficientes beneficios y el tiempo invertido no merecía la pena. Durante los últimos días, había concentrado toda su energía en el entrenamiento físico para prepararse para los exámenes de ingreso a la Academia Caredyman. No encontraba tiempo para visitar el orfanato. Después de entrenar, estaba tan agotado que ni siquiera podía mover la lengua, solo quería quedarse en la cama y dormir. Ojalá existiera un método que requiriera menos tiempo, poco esfuerzo y que pudiera generar mucha virtud. Esto no era una fantasía, de hecho, existía una manera: interactuar con los personajes femeninos principales del juego y ganar sus puntos emocionales. Pero no se podían obtener puntos emocionales de forma imprudente. Si algo salía mal, ninguna cantidad de virtud lo salvaría. Dada la tensa relación que mantenía con esas mujeres predestinadas, Winnie sentía que este enfoque no podía forzarse, así que lo había pospuesto por el momento. Sin embargo,
pronto tuvo una nueva idea. Recordaba una subtrama de la historia original. El protagonista, Aesífisis, descubrió a un grupo de demonios en un bosque remoto del reino de Camelia. Los demonios no eran fuertes, solo unos pocos demonios rojos de bajo nivel, a los que Aesífisis derrotó fácilmente, convirtiéndose así en una fuente de experiencia para su espada sagrada. Así es, Winnie estaba observando a esos desafortunados demonios. Según las reglas del sistema de virtud, exterminar goblins otorgaba virtud, por lo que exterminar demonios sin duda también otorgaría virtud. Este era el sistema de la familia Aesífisis. Las santas y los demonios eran enemigos jurados. Así que matar demonios por la virtud debería ser fácil, ¿verdad? Pero el problema era, ¿podría derrotar a esos demonios rojos de bajo nivel? Claramente, no. No te fijes en la facilidad con la que Aesífisis los venció en la historia original, solo era un breve párrafo. Ella era la protagonista, la mujer predestinada más fuerte de esta historia, poseedora de las artes del alma, héroe y emperador. Ni siquiera un general demonio podría hacerle frente. El Winnie, derrotando demonios. ¿En serio? Bueno, ahora Novellict exclusivo en Novellict, apenas podía contar con sus propias habilidades. Una leve curva apareció en los labios de Winnie. Así es, Winnie no pudo hacerlo, pero eso no significaba que otra Winnie no pudiera. Todavía no había luchado en su forma de ángel sagrado, y ahora él tenía la oportunidad perfecta para probarla con algunos demonios desafortunados. En cuanto a encontrarse con Aesífisis, simplemente necesitaba marcharse unos días antes para evitar cruzarse con él. Dado que esta trama se desarrollaba al principio del juego, Winnie la recordaba vagamente. Recordaba que los demonios rojos de bajo nivel con los que Aesífisis había lidiado eran soldados rezagados, y que antes de eso, parecían haber estado buscando algo o a alguien en ese bosque. Winnie reflexionó sobre los acontecimientos previos al inicio de la trama principal. Recordó que hubo otro evento importante antes de la inauguración de la Academia Carelima, la celebración del cumpleaños de la princesa Miresia Peono del reino de Kemilje. Como única heredera del rey, la primera sucesora al trono del reino de Camelia, la celebración del cumpleaños de Miresia fue sin duda un acontecimiento grandioso. Ella era la única joya del rey. Toda la nobleza del reino de Camelia ansiaba asistir. Los nobles se disputaban una invitación. Sin embargo, el número de invitaciones era limitado, y solo quienes la recibieron pudieron asistir. Para la nobleza, el banquete era un evento social vital. Los nobles menores llevaban a sus herederos para presentarlos a los herederos de otras familias, indicando así que se trataba de su futuro hermano mayor. Los grandes nobles, por otro lado, llevaban a sus herederos para saludar a los herederos más jóvenes. Además, la magnitud del banquete evidenciaba su valor. Entre los participantes se encontraban nobles de alto rango e incluso miembros de la realeza, por lo que se trataba de un banquete de primer orden. La oportunidad de asistir a un evento así era excepcional. Los nobles solían colaborar y concertar matrimonios durante estos eventos. Aunque las probabilidades eran escasas, ¿qué pasaría si el heredero de una gran familia noble y su hijo congeniaran? Aunque no congeniaran, no importaba. Si las dos familias tenían muchos ámbitos de cooperación, aún se podía concertar una alianza matrimonial. Muchos matrimonios de herederos nobles eran decididos por los jefes de familia. Si uno disfrutaba de la gloria y la riqueza de la familia, también debía asumir las responsabilidades correspondientes. Ya fuera la hija de un duque o una princesa nacida en la realeza, nadie podía escapar de esto. En este asunto, todos eran peones, dispuestos en cualquier momento a sacrificar sus sentimientos personales por el bien de la familia. Como princesa del reino de Camelia, Miresia era muy afortunada. No tuvo que renunciar a su libertad amorosa por intereses familiares, pues el rey Camelia era un dios de la guerra de corazón puro. Desde la muerte de la reina, no se había vuelto a casar, lo que demostraba el profundo amor que sentía por su familia. Especialmente tras la muerte de su amada esposa, volcó todo su amor en su hija, respetando sus decisiones y sin obligarla jamás a sacrificar sus deseos personales por el bien de la familia. En cuanto a su moral, tanto en el ámbito privado como en el público, este rey era un modelo moral intachable. Además, era firme en sus convicciones y apoyaba a la familia Aesífisis, que había caído en desgracia, siempre que podía. Si bien no aprobaba las acciones parciales de Winnie al perseguir a Miresia, mantuvo la distancia entre ambos. Con este pensamiento, Winnie dejó escapar un leve suspiro. En cuanto a las familias que no tenían intención de formar alianzas matrimoniales, también estaban deseosas de participar en el banquete. Su objetivo era entablar amistad con los nobles y miembros de la realeza de alto rango, causar una buena impresión y resolver cualquier malentendido con sus pares. Siempre es mejor aclarar las cosas que dejar que otros asuman y malinterpreten. En vista de todo esto, el banquete de cumpleaños real fue uno al que los nobles casi se pelearon por asistir. Pero, ¿qué tenía esto que ver con Winnie? Quizás el rey le enviaría simbólicamente una invitación en nombre de la diosa, pero él no iría. ¿Qué sentido tenía ir allí? Claro, habría comida gratis, pero si iba, probablemente recibiría una buena dosis de desdén incluso antes de probar la comida. No quería pasar por eso, tener que soportar un montón de desprecio junto con un festín excepcional. A Winnie no le importaban las opiniones de los demás,
pero odiaba los problemas y no se molestaba en intentar engañar a esos nobles pampousos que menospreciaban a los demás. En lugar de lidiar con eso, ¿no habría sido más útil trastear con el sistema y ver si había nuevas maneras de interactuar con él? Tras pasar toda la mañana trasteando con él, Winnie descubrió que, desde que su linaje había despertado, no solo se había añadido una función de árbol de habilidades, sino que también existía un sistema de tienda que se actualizaba periódicamente. Los artículos expuestos en la tienda eran variados y extraños, número Novelic número con precios que iban desde cifras de un solo dígito hasta precios seguidos de un número desconocido de ceros. Algunos tenían un aspecto bastante decente, mientras que otros eran terriblemente feos. Sin embargo, Winnie estaba en la ruina, con una virtud de un solo dígito, por lo que no podía permitirse ni los artículos baratos ni los caros. Parecía que, para ayudar a gente sin dinero como él, la tienda añadía un artículo gratuito con cada actualización, pero qué artículo aparecía era pura cuestión de suerte. Intrigado por los artículos que se vendían en la tienda, Winnie se centró en lo único que podía permitirse, el artículo gratuito. Un collar negro con una decoración en forma de corazón en el centro. Bueno, esta tienda es un poco picante, vende productos pervertidos, pero de ese tamaño, definitivamente no parecía estar pensado para personas. Winnie hizo clic en la descripción del artículo por curiosidad. Collar para mascotas, al activarse, el portador obedecerá incondicionalmente las órdenes del portador durante 1 hora. Apto para espíritus y seres inferiores. Nota, solo utilizable en mascotas pequeñas. Punto. Oro divino. Tras leerlo, a Winnie se le heló la sangre. Ignorando las palabras entre paréntesis, el objeto parecía algo útil, pero si se añadían esas palabras, era completamente inútil. ¿Solo servía para mascotas? ¿De qué servía? ¿Debería salir a atrapar un perro callejero para divertirse de forma perversa? Podía entender que hubiera algún que otro objeto extraño en la tienda, pero no todas las cosas raras eran completamente inútiles, ¿verdad? Además, ¿por qué mencionar el reino de cultivo aplicable? ¿Qué tipo de mascota tendría un cultivo de nivel espiritual? ¿Un conejo musculoso? Al menos era gratis. Si era gratis, ¿por qué no aceptarlo? Pero incluso si lo hubiera aceptado, no se le ocurría ninguna utilidad. Apenas podía permitirse alimentarse a sí mismo, y mucho menos mantener una mascota. Y solo duró 1 hora. Quizás podría ponérselo a un mono y hacer que hiciera trucos callejeros. Hizo clic para comprarlo y apareció en la palma de su mano un collar negro, del tamaño justo para un perro pequeño. Winnie lo examinó con atención. El collar tenía tenues runas mágicas. Estos objetos para infundir obediencia solían tener un diseño muy complejo. No pudo evitar preguntarse de dónde obtenía el sistema esos objetos. Se lo guardó en el bolsillo con disimulo y calculó la fecha. Si no recordaba mal, en la historia original, Aesifisi se encontraría con la tribu demoníaca en el bosque aproximadamente medio mes antes de que comenzara la academia. En unos días podría partir, tender una emboscada en ese bosque y atrapar todo lo que pudiera. La campana que había fuera del patio sonó, anunciando la llegada de alguien. Cuando Winnie abrió la puerta y bajó las escaleras, descubrió que el patio estaba vacío y que la persona que había llegado parecía haberse marchado ya. Al ver la banderita que aún ondeaba en el buzón, Winnie reflexionó un momento. Se acercó y abrió el viejo buzón, y, efectivamente, dentro había una invitación. Winnie ni siquiera necesitó abrirla para saber que era una invitación al banquete de cumpleaños de Miresia. Aunque se trataba de una celebración de cumpleaños, Miresia probablemente era la menos contenta. Después de todo, oye, ¿te has enterado? Últimamente hay una nueva historia de fantasmas circulando por la capital. Charlaban ociosamente dos clientes habituales de una tienda de sándwiches para desayunar en la capital de Kemilje. ¿Cuál es la historia de fantasmas esta vez? Este tipo de historias suelen ser falsas. Los habitantes de la capital no han oído nada al respecto, son solo los de los pueblos de afuera los que andan contando rumores. ¿No era la última sobre un caballero sin cabeza que vagaba por un campo de batalla en las afueras de la ciudad, intentando encontrar su cabeza? He estado supervisando la carga de mercancías en las afueras todos los días, pero no he visto a ningún caballero sin cabeza. Lo que sí he visto a montones son obreros sin cabeza, que ni siquiera saben cargar bien la mercancía, bromeó uno de los habituales. Esta vez no es un rumor, es un avistamiento real. Al parecer, ese caballero sin cabeza finalmente encontró la suya y, siguiendo su comportamiento anterior, comenzó a patrullar la ciudad en lugar de las afueras. A menudo se mezcla con los guardias de la ciudad, y a veces los guardias ni siquiera se dan cuenta de que hay un forastero en su equipo, dijo el otro habitual con aire misterioso, al notar el escepticismo de su amigo. Ah, aquí vamos de nuevo, otra historia de fantasmas imposible de probar. Si tanta gente la vio, ¿por qué no me dices qué aspecto tiene ese caballero sin cabeza después de que la recuperó? El primer cliente habitual claramente no se lo creyó. ¿Quién sabe qué aspecto tiene? El caballero lleva armadura, así que, ¿cómo se le puede distinguir la cara? Bueno, eso no significa que no estás diciendo absolutamente nada. El caballero sin cabeza del antiguo campo de batalla, la gente tiene demasiado tiempo libre, inventándose estas cosas insignificantes y añadiéndoles un giro. Apuesto a que es alguna agencia de noticias que no tiene nada que informar, continuó el habitual. ¿Cómo saben que se trataba de un caballero sin cabeza del antiguo campo de batalla? Le pusieron una etiqueta en la cabeza, bromeó el otro cliente habitual.
¿no es sencillo? Por la armadura. El caballero no lleva la misma armadura que los guardias de la ciudad ni la orden del caballero dragón. Alguien la reconoció como una armadura del antiguo imperio. Vaya, vaya, ¿no te parece extraño? Esto se está volviendo cada vez más ridículo, dijo el cliente habitual, sacudiendo la cabeza, para luego quedarse paralizado de repente y señalar al frente. ¿No es esa la armadura del antiguo imperio de la que estabas hablando? Oye, sí, es exactamente como lo describieron, debería ser, balbuceó. Con la brisa matutina, una figura con armadura de escamas plateadas pasó trotando junto a ellos, como un transeúnte completamente normal. En su espalda llevaba algo envuelto firmemente en tela, parecido a un pergamino. Los dos se miraron, sin palabras. Ja ja. Al otro lado, la figura blindada se detuvo tras terminar su carrera matutina, ligeramente inclinada, respirando con dificultad. Sí, el supuesto caballero sin cabeza del antiguo campo de batalla que había sido tema de conversación en la capital últimamente no era otro que Winnie, quien acababa de terminar su rutina de ejercicios matutinos. No se había dado cuenta de que se había convertido en parte de una historia de fantasmas. Después de todo, nadie había dicho que no se pudiera usar armadura al hacer ejercicio, ¿verdad? Como de costumbre, después de su ejercicio matutino, Winnie volvió a casa y se dio una ducha caliente. Normalmente, solo le llevaba media hora, pero esta vez acabó pasando 2 horas en la ducha. ¿Por qué tanto tiempo? Porque no quería cometer ningún error después de convertirse en Vanessa, debido a sus tendencias obsesivo-compulsivas con respecto a la limpieza. Fue un verdadero engorro. Solo con ver los líquidos de baño multicolores que compró la última vez le dolía la cabeza. ¿Qué eran exactamente? ¿Qué hacían esos coloridos líquidos de baño? Nunca se había molestado en memorizar sus efectos. Era extraño, porque le resultaba tan claro cuando se transformaba en Vanessa. Por suerte, antes de volver a su forma humana, había organizado todos los productos de baño y cuidado personal, ordenándolos según su función y lugar de aplicación. Winnie solo tenía que seguir el orden, lo que lo convertía en un proceso casi infalible, paso a paso. ¿Cómo debería decirlo? Winnie sentía que estaba experimentando algo parecido a cuando una esposa lo deja todo preparado antes de que su marido se vaya, dejando pequeñas notas como, la comida está en la mesa, y el dinero está en el cajón, para su torpe esposo. Ojalá Vanessa no fuera él, sino su esposa. No, espera, este pensamiento era demasiado retorcido. Winnie negó con la cabeza, experimentando por primera vez lo que se sentía al vivir una vida refinada. Era tan refinada que empezó a sospechar que se trataba de una joven noble mimada. Pero volvamos al tema. Después de ducharse, al mirarse en el espejo, Winnie no estaba seguro de si era solo su imaginación, pero sentía que su piel se había aclarado y su tez había mejorado. Su piel, que antes parecía hojas secas con un tono amarillento enfermizo, ahora se veía más sana. Al contemplar en el espejo al chico de cabello azul claro, de rasgos ligeramente refinados, no pudo evitar preguntarse si realmente era él. Su aspecto había mejorado muchísimo en comparación con antes. Había pasado de ser un chico pecoso y sin nada especial a tener una apariencia bastante delicada y atractiva. ¿Eran tan efectivos estos productos de belleza? ¿O se trataba simplemente del efecto del despertar de su linaje? Sentía como si su cuerpo, que había sido maltratado por su yo anterior, ahora estuviera siendo nutrido por la sangre de la diosa desde que su linaje despertó. Al tocarse la cara, Winnie sintió que, con el tiempo, su piel y su aspecto mejorarían aún más. Volverse más rubio y guapo era algo que le gustaba, pero esperaba que no fuera demasiado lejos. Hay un límite, si lo fuera, pasaría de ser guapo a parecer una chica. Winnie se cambió de ropa, recogió sus pertenencias, se echó el bulto a la espalda, cogió la cartera y un poco de pan seco, y salió de casa. Como de costumbre, no cerró la puerta con llave, porque no había nada que valiera la pena robar. Al mirar la fecha, se dio cuenta de que en pocos días se desencadenaría el evento en el que Aesifisis mataría a un grupo de demonios de bajo nivel. Recordaba la ubicación del bosque, estaba al sureste de Orel Town, justo en esa zona. Orel Town se encontraba en la frontera del reino de Camelia, justo al otro lado de un río que desembocaba directamente en el mar. Este río marcaba el límite entre el territorio demoníaco y el reino de las razas de la luz. En la narración del juego, se decía que esos demonios habían estado buscando algo en ese bosque durante bastante tiempo antes de que llegara a Aesifisis. Originalmente, Winnie podría haber ido en el momento oportuno, pero considerando que Aesifisis era una reencarnación y conocía la historia que otros desconocían, se dio cuenta de que Aesifisis también podría comportarse de manera similar. Así que Winnie decidió ir unos días antes, reduciendo la posibilidad de encontrarse con Aesifisis. Unos cuantos demonios no eran nada, mejor acabar con ellos rápidamente y terminar con esto de una vez. Para asegurarse de que nadie lo seguía, Winnie fue cambiando de ruta durante el trayecto, utilizando algunas pequeñas tácticas de distracción. Tras confirmar que no lo estaban vigilando, finalmente llegó a la estación de la capital. Para mayor eficiencia,
Winnie tomó el carruaje mágico de lujo más caro. Tal lujo era algo que jamás habría imaginado en el pasado. Relajándonos en los mullidos cojines, en un compartimento privado, con las comidas servidas personalmente, el servicio fue de primera. Al fin y al cabo, uno recibe lo que paga. El billete para este vagón era algo que la gente común no podía permitirse. Winnie recordaba haber viajado en carruaje cuando era joven. Esos carruajes eran tan accidentados, sobre todo en los caminos de montaña, que casi le generaron una aversión permanente a viajar en carruaje. Pero las cosas caras tenían su razón de ser. El carruaje estaba reforzado con magia para reducir los baches, lo que hacía el viaje mucho más suave. El compartimento era más lujoso que su propia casa, con 3 comidas al día, y el ambiente era tranquilo. Aparte del ruido del carruaje, de vez en cuando oía pasos suaves y susurros de la gente que iba dentro. Todos intentaban hablar en voz baja. Quedarse aquí para siempre sería poco realista, pero si pudiera quedarse unos días más, Winnie estaría más que feliz. Lamentablemente, su billetera no resistió. A diferencia de los carruajes comunes, incómodos con sus duros bancos y espacios reducidos, este lujoso carruaje hacía que el tiempo pasara volando. Sin darse cuenta, había transcurrido un día y medio, y Winnie había llegado a Orel Town. Tras recuperar su bulto, Winnie bajó del carruaje. Gracias por viajar con nosotros. Esperamos su próxima visita. Fiel a su estilo lujoso, el servicio de carruajes de alta gama contaba con asistentes que abrían la puerta y agradecían a los pasajeros a su llegada, incluso obsequiándoles un pequeño regalo. Aunque no tenía mucho valor, el gesto aportó un gran valor emocional. Winnie había llegado a Orel Town. Su equipo para este viaje consistía únicamente en el pesado fardo de tela que llevaba colgado a la espalda. A decir verdad, comparado con el contenido del fardo, era más hábil y prefería armas como lanzas y espadas. Sin embargo, esta vez no había traído ninguna, ya que, técnicamente, quien lucharía no sería él, sino su sustituto. Tras haber comido y descansado durante el trayecto, estaba listo para afrontar lo que le deparara el futuro. Sin embargo, debía admitir que sus oponentes eran demonios. Ni en esta vida ni en la anterior había luchado jamás contra esas criaturas. Aunque se tratara solo de unos pocos enemigos de bajo nivel, necesitaba estar completamente preparado. Después de todo, no sabía nada sobre las habilidades de combate específicas de los demonios. Por lo que recordaba del libro, se decía que un demonio de bajo nivel era capaz de derrotar al menos a 10 soldados humanos comunes. Al igual que los soldados humanos comunes, los demonios de bajo rango no usaban magia. En una situación donde ninguno de los bandos poseía poderes mágicos, los demonios tenían una clara ventaja en el combate cuerpo a cuerpo debido a su piel más resistente, mayor fuerza física y resistencia superior a la de los humanos. Los humanos solo tenían una imagen de los demonios, brutales y aterradores. Muchos pueblos y aldeas con defensas débiles lo habían presenciado de primera mano. Incluso el ejército demoníaco más débil sería prácticamente invencible, y si un demonio de bajo nivel lograba traspasar las murallas de la ciudad, sería el comienzo de una masacre. Las armas de hierro comunes apenas podían dañar a los demonios de piel dura. En aldeas o pueblos pequeños sin usuarios de magia, los demonios eran como trituradoras de carne. Sin un mago que los combatiera, los humanos ni siquiera podían alzar la mano. Sin ayuda externa, y con su fuerza actual, a Winnie le costaría incluso romper las defensas del demonio. Un movimiento en falso y sería aplastado contra el suelo en cuestión de segundos. Orel Town, al estar cerca de las fronteras del reino, no era como otros pueblos pequeños. Tenía murallas para protegerse, y las fuerzas de la guarnición eran considerablemente más fuertes que las de otras partes del reino. Una vez dentro del pueblo, Winnie compró un mapa local en una tienda especializada. El mapa le resultaba extrañamente familiar, idéntico al del juego. El evento tuvo lugar en el bosque al sureste de Orel Town, y Winnie recordaba vagamente el sitio. Lo marcó con un rotulador negro en el mapa y luego abandonó el pueblo, dirigiéndose al exterior. «Joven, ¿a dónde te diriges?». Poco después de salir del pueblo, un guardia de la muralla lo llamó desde allí. «¿Puedo ayudarle en algo, guardia?», preguntó Winnie, algo confundida. Quizás era por la influencia de Vanessa, pero había empezado a dirigirse a la gente con más cortesía. «Últimamente, la ciudad de Orel está un poco inestable. Te diriges hacia el río del demonio. De vez en cuando, los demonios cruzan desde esa zona. No es seguro. Te aconsejo que tomes otra ruta», le gritó el guardia. «Gracias por la advertencia». No se conocían, pero el guardia le avisó amablemente. Winnie le dio las gracias, pero no tenía intención de escuchar. En ese momento, estaba ansioso por aumentar su fuerza. Al ver que Winnie se daba la vuelta sin mirar atrás, el guardia no insistió. Fue un encuentro casual. Ya había dicho lo que tenía que decir, y no tenía sentido intentar obligarlo a cambiar de opinión. Tras adentrarnos en el bosque, la temperatura pareció descender considerablemente y el bosque adquirió un aire extrañamente inquietante. Winnie se adentró más en el bosque. Gracias al entrenamiento físico que había estado realizando últimamente, su resistencia había mejorado. A pesar del pesado bulto de tela que llevaba a la espalda, podía caminar durante bastante tiempo sin problemas. Mientras se adentraba más en el bosque, de repente divisó una roca familiar cubierta de musgo. «Esta debe ser la zona», recordó Winnie. En el juego, el lugar donde tuvo lugar el suceso tenía una roca cubierta de musgo muy visible. Los árboles
árboles de alrededor estaban cubiertos de enredaderas, y la escena coincidía. Parecía que no se había desviado del camino. En la historia original, ICPC se había encargado de los demonios rojos de bajo nivel que había aquí, llegando incluso a partir esa gran roca por la mitad. Resultó que ver el programa tenía sus riesgos. Justo cuando Winnie estaba a punto de dar el siguiente paso, un ruido extraño rompió de repente el silencio del bosque. Winnie se puso alerta de inmediato. Incluso con su oído humano, pudo percibir que algo se movía rápidamente en su dirección, y no era solo una cosa. Eran muchas, y sus pasos eran tan pesados que levantaban la hierba con cada pisada. Probablemente fueron los demonios. Winnie había llegado justo en el momento oportuno, pillando por casualidad a los demonios que invadían el bosque Orel. Decidió observar primero y luego planear su siguiente movimiento. Rápidamente, trepó a la gran roca y encontró un lugar discreto donde esconderse. Conteniendo la respiración, se concentró, con la mirada fija en los arbustos que susurraban. El ruido se acercaba. Entonces, justo bajo su mirada, una pequeña figura blanca salió disparada. Winnie se quedó paralizado, mirando fijamente. Vio que la figura blanca que aterrizaba en el suelo era una pequeña criatura de un blanco puro y hermoso. ¿Qué era esto? Un zorro, un perro. Pero los perros normalmente no tienen tantas colas. Mientras observaba las esponjosas colas blancas de la pequeña bestia balanceándose tras ella, Winnie pensó para sí mismo. Por alguna razón, aunque la criatura era innegablemente linda y adorable, le resultaba extrañamente familiar, como si la hubiera visto antes en algún lugar. ¿Pero dónde? ¿Estaba en este mundo? No podía ser verdad. Winnie reflexionó mientras los pesados pasos de los demonios se acercaban. Varias figuras rojas de gran tamaño surgieron de entre los arbustos, rompiendo violentamente varias estacas de madera. ¿Qué ve esto? Al mirar hacia abajo, vio un monstruo rojo de 3 metros de altura, con cuernos en la cabeza, vestido únicamente con una tosca armadura de tela. Era una criatura grotesca y roja. Los ojos de Winnie se abrieron de par en par, horrorizada. Aunque se había preparado mentalmente para ello, ver un demonio por primera vez seguía siendo difícil de aceptar. ¿Cómo decirlo? Era tan feo que, a primera vista, pensó que podría ser un pariente cercano de los duendes. Entonces, recordó la historia del juego sobre los demonios. Los machos eran extremadamente feos, mientras que las hembras eran sumamente hermosas. Con algunas excepciones, este Novellig exclusivo en Novellig era el caso para la mayoría de los demonios. Así que, probablemente se trataba de un tipo de demonio conocido como demonio rojo. La expresión de Winnie se tornó extraña al ver a los demonios rojos persiguiendo al zorro blanco, rodeándolo. Parecía como si hubieran estado cazando a este hermoso zorro. ¿Podría esta pequeña criatura blanca ser una rara bestia mágica? Aunque las tropas fronterizas humanas no podían con los demonios, los territorios humanos no eran un campo de batalla libre. Existían riesgos. Si enfurecía al reino de Camelia, unos cuantos caballeros dorados furiosos podrían acabar fácilmente con estos demonios. En la historia original, no había una explicación clara de por qué estos demonios aparecían en territorios humanos, pero dado que tuvieron el valor de cruzar a tierras humanas para capturar a esta bestia mágica, debe ser algo especial. Pero no era tan complicado. Al fin y al cabo, si se tratara de algo realmente poderoso, no serían solo unos cuantos secuaces los que aparecerían. Probablemente era el pequeño jefe del demonio rojo. Ja, ja, esta vez no puedes escapar. Ja, 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 hermanos, ¿quién hubiera pensado que los atraparíamos? Nuestro ascenso al poder y la fortuna ha llegado. Los demonios rojos, gritando a viva voz, balbuceaban mientras el pequeño zorro blanco retrocedía paso a paso hasta que su lomo quedó pegado a la gran roca, sin ningún otro lugar a donde retirarse. La mente de Winnie estaba un poco confusa. ¿Qué está pasando aquí? Esto no formaba parte de la historia original, ¿verdad? Podría ser porque llegó varios días antes y se encontró con algunos sucesos que no se habían registrado en la versión original. Con solo escuchar el parloteo de esos demonios rojos, Winnie no pudo deducir mucho. Dudaba si debía intervenir o no. La situación ya había superado por completo el alcance de lo que conocía de la trama original, y no tenía ni idea de lo que sucedería si intervenía. Pero, sinceramente, ¿acaso le importaba? Aparte de la lista de protagonistas femeninas de la historia original y algunos detalles de la trama que había visto en foros de discusión sobre gráficos por computadora, no sabía mucho más. Teniendo en cuenta el efecto mariposa provocado por sus recuerdos despertados, la trama ya debía haberse desviado de su curso. Además, notó que una de las patas del enteres del pequeño zorro blanco parecía estar sangrando. Parecía que había sufrido una herida grave, lo que le impedía defenderse. Mientras observaba, Winnie no podía quitarse de la cabeza la sensación de que el zorro le resultaba familiar, pero no lograba recordar dónde lo había visto antes. Los demonios rojos que rodeaban al zorro tenían sonrisas torcidas en sus rostros mientras sacaban cuerdas, preparándose para capturarlo. No hay más dudas, es hora de actuar. La mirada de Winnie se volvió fría. Se agachó sobre la roca, cerró los ojos y concentró su voluntad. Juntó las manos en señal de oración. 6 alas blancas, radiantes y brillantes aparecieron tras él, fusionándose con él como si formaran parte de su ser.
Al desvanecerse el resplandor, una grácil muchacha de cabello color melocotón abrió los ojos, brillando como ondulantes olas de luz. Activó muro de armadura, y su atuendo se transformó en un lujoso y elaborado vestido con borles, semejante a un loto de nieve. Su cabello rosa pálido estaba peinado en dos pequeños mechen sujetos con accesorios blancos en forma de alas, mientras que el resto caía en dos coletas. La parte superior de su cuerpo estaba adornada con una suave armadura blanca que acentuaba su figura, dándole una silueta similar a una ola de nieve, y la parte inferior de su cuerpo estaba vestida con una falda con borles y una capa de plumas blancas que recordaba a un cisne. Sus botas altas blancas con ribetes dorados ceñían sus largas y esbeltas piernas. Aunque el blanco puede ser el color menos favorecedor para muchas personas, en ella resaltaba sus curvas y sus piernas largas y hermosas. En el instante en que abrió los ojos, el fardo de tela que llevaba consigo fue depositado en el suelo, la tela desatada, y un reluciente martillo de guerra de Mithril apareció en sus pálidas y delicadas manos. Observó con calma a los demonios rojos que estaban abajo, su mirada apacible se tornó repentinamente aguda mientras saltaba en el aire, como una estrella fugaz rosa, cayendo hacia ellos. El pequeño zorro blanco, que había sido acorralado, dejó escapar un gruñido ronco. Nunca antes le habían importado los jefes demonios rojos, pero jamás imaginó que caería en manos de unos cuantos simples soldados rasos demonios rojos. Aunque se había acostumbrado a estas situaciones sin salida, incluso encontraba cierto placer en ellas, aún no estaba preparada para esto. Ella pensó que llegar a tierras humanas los haría contenerse un poco, pero estos demonios se habían desesperado, aprovechándose de su estado de debilidad durante su enfermedad, perdiendo por completo sus inhibiciones y lanzando un ataque indiscriminado contra ella. Incluso los demonios rojos, que no tenían ninguna relación con ella, se unieron al ataque. Esta vez, parecía que era realmente problemático. La pequeña zorra blanca sabía que esos gruñidos no eran los únicos que la perseguían, detrás de ellos, probablemente, el jefe demonio rojo la seguía. La sensación de estar al borde de la vida y la muerte era algo a lo que no podía resistirse, por muchas veces que ocurriera, pero, aún así, no podía aceptar que esos idiotas la atraparan. De repente, el viento cesó, y la zorra blanca, presintiendo algo, alzó la vista con sus ojos seductores. Los demonios rojos también parecieron presentir algo, pero antes de que pudieran levantar la cabeza, un martillo de guerra plateado descendió con una fuerza inmensa, como un meteorito. Crash. Se oyó un sonido seco, y para cuando los demás demonios reaccionaron, la cabeza de uno de sus compañeros ya había desaparecido sin dejar rastro. Fue como si una sandía explotara, con sangre y carne volando por todas partes. El demonio rojo sin cabeza se tambaleó un instante antes de estrellarse contra el suelo. Los demonios rojos restantes guardaron silencio, aparentemente aún asimilando lo que acababa de suceder. ¿Cómo había desaparecido uno de los suyos tan rápidamente? Alzaron la vista y vieron a una muchacha de cabello color melocotón arrodillada frente a ellos, terminando con elegancia unos cuantos movimientos de martillo antes de guardar el arma con gracia. Durante un buen rato, los demonios rojos se quedaron boquiabiertos con sus pequeños ojos, ahora bien abiertos. Incluso los cráneos humanos eran difíciles de romper con un solo golpe. ¿Cómo podría un demonio rojo de piel dura, conocido por sus músculos de acero, haber sido destrozado con un solo golpe? Pero ante ellos estaba aquella mujer humana de una belleza deslumbrante, que había destrozado el cráneo del demonio rojo con la misma facilidad con la que se aplasta una sandía. No solo eso, sino que parecía haber anticipado la masacre que seguiría, y al atacar, hizo brotar de sus dedos una extraña llama multicolor con forma de flor de cerezo. Aunque solo era una pequeña llama, en el instante en que cobró vida, el entorno pareció desdibujarse. Los fragmentos de sangre y hueso que volaban por el aire se vaporizaron antes incluso de acercarse, desapareciendo por completo. Así, la chica que se encontraba en el centro de la explosión no se manchó ni una gota de sangre, salvo una pequeña mancha en su martillo. Permaneció ilesa, intacta por la carnicería. Eso fue fuego. Detrás de ella, la pequeña zorra blanca, al contemplar la llama, sintió el abrumador poder destructivo que emanaba de ella. Sus pupilas se contrajeron por la impresión. Entonces, se fijó en el color del pelo y el rostro de la niña, reconociéndola con una expresión de sorpresa y creciente interés. Si no recordaba mal, esa familia ya había. Al observar la espalda de la chica, los ojos seductores del zorro blanco se entrecerraron aún más. La chica apagó la pequeña llama en la punta de su dedo, balanceó su martillo en el aire y dirigió su mirada hacia los demonios rojos, aún aturdida por la conmoción. Disculpen, por favor, perdónenme por saludarlos de forma tan descortés. Para los pocos que quedan, con el fin de brindarles una experiencia agradable y sin dolor, les agradecería que cooperaran un poco. Vanessa sonrió cortésmente, su voz cálida como una suave brisa, llena de disculpas. Bueno, dejando de lado la cortesía, la disculpa no impidió que el martillo que sostenía en la otra mano se balanceara con un silbido. Intentaré ir con calma, dijo con un tono sumamente amable. Si no hubiera estado sosteniendo el martillo de guerra ensangrentado, podría haber sonado muy convincente. Sinceramente, Vanessa no esperaba ser tan decidida y hábil durante su primera cacería de demonios. Presenciar tanta violencia no la perturbó psicológicamente en absoluto. Al contrario, sintió una pizca de emoción.
No, no, debe ser un error. Al fin y al cabo, los demonios eran los enemigos jurados de la humanidad, y masacrarlos no suponía una carga psicológica para ella. Pero no tener ninguna carga psicológica era una cosa. Incluso en la batalla, uno debería mantener la gracia y la elegancia como señal de respeto al enemigo. No. Tras acabar con el demonio rojo, los números que aparecieron en su pantalla también la hicieron sonreír. Virtud más 10. Virtud actual, 14. Bueno Novelit, no copies, lee aquí. Ese único golpe valió un montón de duendes en términos de valor. Definitivamente no había venido al lugar equivocado.